Muy buenos días, saludos a todos. Les habla Ramón Luis Molina. Voy a compartir un tema que es bien importante para todas las personas que están en los grupos cristianos, sea la denominación que sea. Yo quiero tener una plática con ustedes que es muy importante y que te va a dar lucidez a tu entendimiento. Yo entiendo que el Dios que nosotros servimos es un Dios trascendental. Hay cosas de Dios que yo las entiendo y hay cosas que no las entiendo. Como también en el ámbito humano hay cosas que yo las entiendo, pero hay cosas que no las entiendo. En el caso de Dios, pues las que entiendo son las que Dios me ha revelado y las que no entiendo, pues son particularmente del conocimiento de Dios. De modo que cuando voy a tomar un tema y voy a hablar de ese tema, tengo que usar la razón, el conocimiento, la lógica y todos estos aspectos que hay en el ser humano para poder entender lo que Dios está transmitiendo en su palabra. No es que la palabra sea difícil de entender, que hay cosas que uno humanamente no las puede comprender bien. Y de eso se trata este tema que voy a estar cubriendo hoy. Primeramente, debemos entender que el reino espiritual es primero que el reino material. Cuando Dios hizo primero el reino espiritual. Es más, el reino espiritual es más real que el reino material. Porque Dios tiene una ciudad celestial. Dios habita con seres que le sirven. Y la Biblia dice que Dios es espíritu. Con esto lo que quiere decir es que Dios no tiene un cuerpo humano. Podrá tener una forma de un humano, pero es espíritu. Pero los ángeles, que son creación de Dios, son espíritu también. Y aún el diablo, que era un ángel, es espíritu, y los demonios son espíritu. De manera que el mundo experimentó primero el reino espiritual antes que el reino material. Y aunque nosotros no vemos los espíritus, no cabe la menor duda, y eso todos lo saben, que los espíritus son millones y millones que están fluyendo en el mundo, en todo lugar. No se ven, pero son reales. Dios es espíritu. Dios no se ve desde la perspectiva humana, pero es real. Y ahí entonces tenemos que entrar al ámbito humano. Cuando Dios va a hacer el hombre, dice que lo va a hacer a su imagen y semejanza. Y dice que formó al hombre del polvo de la tierra, y una vez esa forma humana estaba establecida, dio un soplo de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Es decir, que lo que le dio vida a ese cuerpo fue el soplo de vida o el espíritu de vida que entró en el hombre. Mientras ese espíritu no entraba en el hombre, no tenía vida. De manera que lo que ocurre en la muerte es que ese espíritu sale del cuerpo del hombre. Eso es así porque un cuerpo sin espíritu está muerto, dice Santiago. De manera que podemos entender que el espíritu que está en el hombre es el que le da la vida y las facultades al hombre. En el reino animal también tienen espíritu, pero no es un espíritu de la categoría o la magnitud del ser humano, porque los animales se dejan llevar por instintos, por cosas así, pero no tienen ese razonamiento, esa inteligencia, ese pensamiento que tienen los seres humanos. Pues entonces tenemos que deducir que el soplo de vida que está en los animales o el espíritu que está en los animales no es lo mismo que el espíritu de vida que está en el ser humano. No es lo mismo. Porque a diferencia de los animales, el ser humano, con ese espíritu que contiene de soplo de vida, piensa, razona, habla, distingue y tiene todas las cualidades de una personalidad. Ahora,
lo que podemos deducir es que el hombre tiene todas esas capacidades porque ese espíritu que contiene dentro de él es el que le da todas esas cualidades para que las tenga. De no ser así y ser un cuerpo nada más y no tener ese espíritu de esa magnitud, seríamos como los animales también. Si el espíritu fuera al nivel del espíritu de los animales, pues seríamos como los animales, pero no. El hombre tiene unas cualidades, unas personalidades que le hacen diferente. Ese es el espíritu de vida que habita dentro del hombre. Ahora, el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. A diferencia de los ángeles, a diferencia de Dios, a diferencia de los espíritus que existen, el hombre fue hecho un espíritu, pero que habita dentro de un cuerpo. ¿Ves? La diferencia es que el espíritu del hombre habita dentro de un cuerpo. Y basado en ese concepto, Dios hizo al hombre. ¿Por qué Dios hizo al hombre de esa manera? Porque ya Dios tenía un plan determinado antes de la fundación del mundo para hacer un medio de liberación y salvación en la persona de su Hijo. El hombre, entonces, se le da el sentido de la obediencia para que obedezca a Dios. Y se le da el libre albedrío, que es lo mejor que Dios le ha dado al hombre para que pueda discernir qué es correcto y qué es incorrecto. Toda decisión que hace el hombre, sea correcta o incorrecta, es una decisión que él la toma. Nadie se la impuso, nadie lo fuerza, él la toma. Si el hombre toma decisiones correctas, tendrá éxitos y cosas correctas. Por el contrario, violenta la ley divina, pues acarrea consecuencias. Ahora, cuando Dios pone al hombre en el huerto, el concepto de Dios fue claro. De todo árbol que hay en el huerto puedes comer, menos del árbol del bien y del mal. El día, escuchen, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirá. Ahí vino el concepto de la muerte. Ahí viene el concepto de la muerte, porque la Biblia dice que los espíritus no mueren. Cuando usted busca Lucas, encuentra de la pregunta de la mujer que murió y tuvo varios esposos, de cuál será la resurrección. Y le dirá que de ninguno, porque la gente va a ser como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento, pero que tampoco mueren. Y en el reino espiritual usted nunca va a ver en la Biblia un caso de que un espíritu haya sido matado o haya muerto, porque los espíritus no mueren. Ahora, el día que Adán comió del fruto prohibido, murió. Pero Adán no murió físicamente. Adán vivió un término cientos de años después. Adán comió y su vida continuó. Pero Adán murió, literalmente murió. ¿Cómo murió? Murió espiritualmente. Su espíritu murió. Porque existe la muerte física, pero existe la muerte espiritual. Y ese día que Adán come del árbol, los lazos de unidad espiritual con Dios se rompieron y hubo una separación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, lo que Dios le dijo a Adán fue lo siguiente: si comes del árbol muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Y posteriormente Adán murió físicamente. Pero primero murió espiritualmente. Ahora, el caso es el siguiente. El caso es que Dios dijo que el alma que pecare, esa alma morirá. Y es una expresión que lo que trae es un concepto general de todo el mundo. Porque literalmente y bíblicamente todo el mundo morirá. ¿Por qué? Porque ya el pecado original se transmitió a toda la descendencia de Adán. Y en Adán todos mueren.
Todos mueren. No hay uno que quede vivo. Todos mueren. Miren, el hombre tiene la capacidad de las células. Y las células se van procreando constantemente en un periodo corto de tiempo. Con esto lo que le quiero decir es que una persona hoy, en 3 o 5 años, es diferente, pero sigue siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque las células se van reproduciendo, unas están muriendo y otras se están restaurando, se están procreando. Y entonces el ser humano, todo el tiempo que está en vida en la tierra, está en un proceso de transformación. Ahora, eso no quiere decir que es otra persona, es la misma persona. Pero las células tienen una función que van cambiando esa persona por tiempo, hasta que llega el momento donde llega la vejez y entonces esas células reproductivas empiezan a morir y ya no tienen la misma función. Por eso es entonces que ustedes ven cuando los años nos abrazan, que vamos desmejorando y nuestros miembros van cambiando y degenerándose. ¿Por qué? Porque las células ya no hacen el trabajo de reproducción, de cambio. Y por ahí entonces que empiezan las arrugas, las manchas, y empiezan todos los procesos del ser humano en la vejez. ¿Por qué? Porque el hombre tarde o temprano va a morir. Porque ya hay una sentencia sobre el ser humano. Lo interesante de todo esto es que esas células reproductivas que cambian todo el tiempo en el ser humano tienen un factor bien vital. ¿Usted sabe cuál es? Que no pierden el ADN. Sigue siendo el mismo de esa persona. Ahora, porque esa persona haya cambiado, regenerando las células, no quiere decir que es otra persona. Es la misma persona. Va unos cambios que Dios ha puesto. Los científicos han investigado y muchos de ellos no pueden comprender cómo las células dejan de hacer la función de cambio y de reproducción. Y no lo pueden comprender porque el sistema de las células está creado para vivir siempre, reproducirse todo el tiempo y que la persona siempre esté renovando. Pero en el proceso llega un momento que se para y no hace la reproducción. Ellos no logran comprender. Tú y yo, que somos de conocimiento bíblico, sabemos que es el pecado. ¿Sabes? Lo que detiene esa producción de vida eterna, porque el plan de Dios fue darle eternidad al hombre en el huerto. Pero el pecado dio para atrás todo el proceso. Así que el hombre, tarde o temprano, tiene que morir. Pero para que el hombre muera, tiene que salir el espíritu del hombre. Porque un cuerpo sin espíritu es que está muerto. Pero mientras tiene el espíritu, tiene la vida. Voy a poner una laguna ahora. Y lo voy a poner sobre el tintero. En el caso de los animales, se entiende que cuando muere el animal, el espíritu deja de ser. La pregunta que debemos de hacernos es si en el caso del hombre es lo mismo. Cuando el espíritu sale, el hombre muere y el espíritu deja de ser. Eso lo voy a dejar en el tintero. En un estudio más adelante te voy a dar la respuesta, pero ahora quiero dejarlo en el tintero. Ahora, el hombre, ¿verdad? Está compuesto de dos naturalezas. No es que son dos personas, son dos naturalezas. Es una naturaleza humana y una naturaleza espiritual que habita dentro del hombre. Por eso en un pasaje bíblico dice: ¿quién conoce la mente de Dios? Sino el espíritu del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Y quién conoce la mente de Dios? Sino el espíritu de Dios que está en él. Es decir, que hay un espíritu que tiene el conocimiento de nuestra vida, ¿verdad? Y que habita y que a la hora de la muerte sale de nuestro cuerpo. Sale de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo queda inerte y deja de ser, ya no tiene vida.
Y de entonces empieza el proceso de la descomposición del cuerpo. Hasta ahí yo creo que estamos entendiendo el proceso. Ahora, cuando vamos a Jesús, Jesús era el Verbo eterno. Juan dice que en el principio era el Verbo. ¿Qué principio? Juan lo que está diciendo es eternidad. Y el Verbo era con Dios en la eternidad. Y el Verbo era Dios. El Verbo era en el principio con Dios, en la eternidad con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él no hay nada que haya sido hecho. Ahora noten, en Él estaba la vida. Y la vida es la luz de los hombres. La vida estaba en el Verbo. El Verbo es vida. Y esa vida es la luz de los hombres. Luego más adelante dice que ese Verbo estaba en el mundo, en el planeta Tierra, y que ese mundo por Él fue hecho. Más adelante dice en el versículo 14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, debemos entender que ese Verbo que existía con Dios y era Dios, era un ser espiritual. Era un ser espiritual. Y ese Verbo no dejó de ser para venir a la tierra. El Verbo vino a la tierra. ¿Y qué hizo? Se encarnó. Ahí está el proceso del Dios que hace cosas que a veces tú y yo no las entendemos. El Verbo se hizo carne. Es decir, que María preguntó, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a salir embarazada? Y el ángel le dijo, bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. También en la encarnación dice que el Verbo se encarnó. Ahora, aquí no estamos hablando de que ese espíritu se materializó. No. En el tiempo antiguo habían espíritus de ángeles que se materializaban, tomaban forma de hombre. Pero eso ocurría en momentos específicos donde Dios les permitía tomar esa forma, ya sea para un mensaje, ya sea para comunicar algo con alguien, pues esos seres se materializaban o tomaban cuerpo, como lo quieras llamar, tomaban cuerpo. Pero ellos no eran seres humanos, eran espíritus que se materializan o toman forma de personas, pero no son seres humanos. En el caso de Jesús no fue que se materializó, en el caso de Jesús fue que se encarnó. En el caso de Jesús fue que tomó forma de humano desde su concepción. Y todo el proceso del embarazo era un ser humano, y su nacimiento, su niñez, hasta que llegó adulto, era una persona humana. Ese fue el caso de Jesús. No fue que se materializó. Por eso es que Pablo dice que grande es el misterio de la piedad. Fue manifestado en carne. Grande eso nunca en la historia de la creación y de todo se había hecho. Nunca ningún espíritu se había engendrado en un ser humano. Es la primera vez que ocurre eso. Y fue en la persona del Verbo. El Verbo se encarnó. Ahora, el Verbo no dejó de ser el Verbo. Simplemente que siendo en esa forma de Dios, se desprendió a sí mismo y tomó una forma de siervo semejante a los hombres. En Hebreos dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Me preparaste un cuerpo. Ahí está la preparación del cuerpo. El Verbo venía a habitar dentro de un cuerpo. Y ese cuerpo, cuando nació, se le llamó a esa persona Jesús. Ahora, no eran que eran dos personas. No era que el Verbo era una persona y Jesús era una persona. No. El Verbo se encarnó y vino a ser esa persona. Pero no dejó de ser el Verbo. Habitó en ese tabernáculo. Por eso en Juan dice que se le dio un tabernáculo. Y
Y el Verbo habitó en ese tabernáculo que se le puso por nombre Jesús. Se le preparó un cuerpo y Él se hizo carne y habitó entre nosotros y estuvo con nosotros y todo. Cuando Jesús cumple su ministerio, Él vino con un propósito, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y ese todo era todo. Todos estábamos perdidos. No había ninguno salvo. Todos estábamos perdidos. Y todos necesitaban redención, liberación, propiciación, rescate. Y a eso vino Jesucristo. Por eso es que ese Verbo que se encarna va a la cruz. Porque va a tomar el lugar del ser humano. La paga del pecado es muerte. Y Él ante los ojos de Dios, porque es ante los ojos de Dios. O sea, el que hace el reclamo de la salvación es Dios. Él muere ante los ojos de Dios por toda la humanidad. ¿Y qué dio? Su cuerpo en rescate. Y murió en la cruz. Y cuando muere en la cruz, es lo que Pedro dice. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Lo que quiere decir es que cuando muere en la carne, el espíritu se desprende y continúa vivo. Y en ese espíritu, que era el Verbo, que se desprendió ya del cuerpo, descendió a las partes inferiores de la tierra, que es lo que dice Efesios, que el que subió fue el que descendió a las partes más bajas de la tierra, descendió a las partes más bajas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados. Así mismo lo dice Pedro, le predicó a los espíritus. En ese periodo de 3 días, donde el cuerpo estaba inerte, el espíritu descendió a las partes inferiores de la tierra. Por eso la profecía dijo que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y le predicó. Al tercer día, luego de cumplir su misión y demostrar de una manera clara y convincente que él, personalmente, ese espíritu, era un espíritu sin pecado, entonces derrotó las puertas del infierno. Y derrotó la muerte y derrotó las acusaciones del enemigo. Recuerden que Satanás es acusador, siempre está acusando. Y al tercer día se cumple lo que dijo: destruyan este templo y en 3 días los voy a levantar. Ese templo lo podían destruir. Ese templo lo podían cuartizar, ese templo lo podían quemar, ese templo lo podían deshacer. Él hablaba del templo de su cuerpo. Tú no puedes cambiar eso, solo dice la Biblia. No importa lo que hicieran con ese cuerpo, él dijo, destrúyalo, al tercer día lo voy a levantar. Por eso cuando él resucita de entre los muertos y su cuerpo se levanta en victoria, los discípulos creyeron lo que él había dicho. ¿Qué fue lo que él dijo? Que destruirían el cuerpo y al tercer día lo iba a levantar. Eso se llama resurrección. No puede haber resurrección si lo que murió no resucita. No tiene sentido. Y ahí estuvo la resurrección. Te voy a dejar con esto. Analízalo porque tengo más que hablar contigo. Dios te bendiga.